Bueno, nosotros no vamos a valorar la actitud de Albert Rivera en relación a sus gustos políticos o a sus preferencias de pactos. Preferimos que lo analicen los españoles y que además lo analicen con atención. Yo creo que no solo los andaluces, sino todos los españoles van a estar muy atentos a ver si todos estamos a la altura de las circunstancias para desalojar a la corrupción y al comunismo de Andalucía. Buenas noches. Contra todo pronóstico, Vox entra en el Parlamento andaluz y lo hace con 12 escaños. Atrás han quedado aquellos que auguraban que tendría como mucho 5 escaños. Hubo otros ilusos que decían que ninguno. Ha llegado el quinto partido y lo ha hecho para quedarse, porque es Vox quien tiene la llave del Palacio de San Telmo. El Partido Popular, con Ciudadanos y con Vox, puede llegar al gobierno. Supondría, como dicen desde estas formaciones, algo histórico, que terminaría con los casi 40 años de gobierno socialista y letargo. Les han calificado de extrema derecha, de racistas, de fascistas, de no condenar la violencia contra la mujer o de xenófobos, pero más de 396.000 personas han votado a Vox en estos comicios. ¿Son esas 396.000 personas de extrema derecha? Por supuesto que no, señores. Andalucía elige España. Las urnas han dicho no a Pedro Sánchez. Al igual que Cataluña mató a Rajoy con sus políticas blandas, Andalucía lo hace con Sánchez por sus artimañas con los separatistas y por sus promesas incumplidas. Más noticias en nuestro sumario. Quim Torra vuelve a acudir a la cárcel de Lledoners en Barcelona para visitar a Jordi Turull y a Jordi Sánchez. Los dos diputados de Junts per Cat llevan desde este sábado en huelga de hambre, sobre la que el presidente de la Generalitat dice que es una forma de que todo el mundo se entere de lo que están viviendo, animando a los ciudadanos a hacer de altavoces de la misma. Están determinados y decididos a continuar con esta huelga de hambre por los motivos que explicaron el sábado, por la injusticia en la que están siendo sometidos. Los padres con hijos nacidos en 2014 y 2015 podrán pedir la devolución del IRPF desde hoy mismo y la cobrarán antes del mes de abril. Para hacerlo deben entrar en la web de la agencia tributaria y podrán solicitarlo hasta el 31 de diciembre. El resto, los que fueron padres en 2016 y 2017, tendrán el formulario disponible a partir de enero de 2019. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apunta a una media de 1.600 euros para las madres. Asimismo, hemos elaborado un sistema eficiente para la devolución, porque el coste total de estas devoluciones de prestaciones ascenderá en torno a los 1.200 millones de euros. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El compromiso pasa por velar los derechos de aquellas personas que persiguen un mundo más inclusivo. En 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó esta fecha para fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidades. Sus majestades, los reyes, participan en los primeros actos para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución española. El rey Felipe y don Juan Carlos han estado esta mañana en el Palacio del Pardo. Al mismo tiempo, el Congreso de los Diputados abría sus puertas a toda la ciudadanía. Ha sido la presidenta del Congreso, Ana Pastor, con los miembros de la mesa, la que ha recibido a los primeros ciudadanos. En Collado Villalba, un hombre roba un coche con 2 menores dentro. Un hombre se ha llevado un vehículo que estaba aparcado, aprovechando que la madre se había bajado un instante para tocar al telefonillo de unos familiares. Aprovechó el descuido de la madre al dejar el vehículo en marcha. Los 2 pequeños ya están a salvo con su familia y se está intentando localizar al ladrón. Y me imagino que las sillitas de bebés, yendo a contramarcha y con lo envolventes que son, no ha visto que había un bebé dentro hasta que el bebé no haya hecho ruido. Y en cuanto se ha dado cuenta, ha abandonado el vehículo con la bebé dentro. La violencia radical desbordó el sábado la protesta de los chalecos amarillos en Francia. Los hemos visto saqueando el centro de la capital francesa. Un día más, la movilización de los chalecos amarillos ha provocado importantes problemas de circulación en la frontera con España. Los andaluces han marcado
un camino para muchos españoles y han lanzado una advertencia muy clara, donde más difícil era hacerlo, ofreciendo a España un gran triunfo, donde parecía que era imposible apartar el régimen clientelar. Vox lo ha hecho. A pesar de la campaña de acoso y derribo de la izquierda, tanto política como de medios de comunicación, los escaños que le auguraban los sondeos, algunos ninguno, otros hasta 5, las filas de Santiago Abascal han conseguido llegar al Parlamento andaluz y con 12 asientos en el mismo. Vamos a repasar los resultados de lo que ya se califica una jornada histórica. El Partido Socialista de Susana Díaz ha conseguido ganar estos comicios, pero con un enorme batacazo. 33 escaños que se traducen en el peor resultado de los socialistas en la región de Andalucía. Caen en picado también los populares, de los 33 escaños que tenían en 2015 a los 26. Las filas de Ciudadanos, por el contrario, suben hasta los 21. Las filas de Teresa Rodríguez se mantienen con 17 escaños y Vox, como decíamos, sorprendía a todos al lograr 12 asientos. Como ven, ningún partido consigue la mayoría absoluta. Tiempo ahora de sacar la calculadora y ver cuáles serían los posibles pactos para hacer gobierno. La primera opción, el Partido Socialista con Ciudadanos, una situación que nos recordaría bastante a la vivida ya en 2015, cuando ambas formaciones llegaron a un pacto para que Susana Díaz pudiese presidir la Junta. Si sumamos los 33 escaños del Partido Socialista y los 21 de Ciudadanos, tendrían 54 escaños, uno menos por debajo de la mayoría absoluta, pero podrían llegar a San Telmo con la abstención de Podemos. La segunda posibilidad, que Susana Díaz, en vez de mirar hacia la derecha, mire hacia la izquierda, concretamente a las filas moradas. Pero si sumamos sus apoyos a los de Adelante Andalucía, esos 17 escaños, no lograrían ni siquiera rozar esta mayoría. Y tercera opción, a la tercera va la vencida, porque se trata de la única posibilidad que sí que suma y que supera la mayoría absoluta. Se trata de un pacto entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Las fuerzas constitucionalistas llegarían hasta los 59 escaños, 4 por encima de los necesarios. Otra y última posibilidad, un rumor que cada vez se hace más grande, un gobierno de Ciudadanos que sería apoyado por el propio Partido Popular y con la abstención del Partido Socialista. Con esta los socialistas conseguirían, como ellos dicen, frenar a Vox y que sus propuestas no sean asumidas por el gobierno andaluz. Con estos resultados, el Partido Socialista de Susana Díaz podría dejar San Telmo si Partido Popular, Ciudadanos y Vox se unen, como acabamos de ver. Supondría ese cambio que todas las formaciones políticas reclamaban desde que dio comienzo la campaña electoral. Es una opción que nadie descarta y ese vuelco, esa renovación andaluza, el candidato popular ve con total certeza que debe plantearla su partido. Con todas las fuerzas políticas y con todos los grupos parlamentarios que han salido de estas elecciones del 2 de diciembre, con un objetivo, de alcanzar una mayoría alternativa al Partido Socialista y, por tanto, yo voy a anunciar que voy a presentarme a la investidura como presidente. Pero no todo va a ser tan fácil para el Partido Popular, porque las urnas han hablado, pero comienza la pugna por quién va a ser el que lidere ese cambio. Las filas del PP miran hacia sí mismos, pero en Ciudadanos hacen lo propio. Las reacciones en la mañana de la resaca electoral no despejan el futuro político. Tanto Moreno como Marín hablan de su propia legitimidad para ser el próximo presidente de la Junta. Vamos a plantear al Partido Popular la posibilidad de poner en marcha un acuerdo para que Andalucía cambie, como hacían decidido los andaluces, de gobierno después de 40 años de gobierno socialista, y espero que en las próximas horas seguramente hablaremos. Mientras continúan discutiendo por quién debe ser el que lidere el cambio, ya se echan incluso la culpa de un bloqueo que todavía no ha tenido lugar. Y es que el PP se ha encontrado con un Ciudadanos empeñado en investir a su candidato. En las filas naranjas ya han lanzado un órdago al Partido Socialista al hablar de un gobierno moderado y limpio, sin Vox. Le vamos a pedir al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español que no bloqueen las posibilidades de un gobierno limpio, de un gobierno nuevo y de un gobierno renovado en Andalucía. Que sean responsables. Ciudadanos, cuando nos ha tocado ser responsables, lo hemos sido. Cuando se iba a bloquear la posibilidad de que hubiera un gobierno en España, Ciudadanos fue responsable.
Y por su parte, Vox tiende la mano. El presidente Santiago Abascal ha asegurado hoy que su formación nunca va a ser un obstáculo para una mayoría alternativa. Ha recalcado que si depende de ellos se acabará con el régimen de corrupción y clientelismo que representa el PSOE. Eso sí, avisan de que no les corresponde a ellos tomar la iniciativa respecto a esa triple alianza. Bueno, nosotros no vamos a valorar la actitud de Albert Rivera en relación a sus gustos políticos o a sus preferencias de pactos. Preferimos que lo analicen los españoles y que además lo analicen con atención. Yo creo que no solo los andaluces, sino todos los españoles van a estar muy atentos a ver si todos estamos a la altura de las circunstancias para desalojar a la corrupción y al comunismo de Andalucía. El PSOE podría hacer historia en Andalucía si pierde el gobierno por primera vez en 36 años, en el caso de un pacto entre las formaciones de la derecha. Tras pasar su noche más amarga y con la cara desencajada, Susana Díaz ha comparecido esta mañana en rueda de prensa y piensa intentar formar gobierno. Nosotros tenemos que reflexionar por cómo nuestras políticas en cada momento no han hecho que los votantes ayer, que insisto, se sienten de izquierda. Quiero también que quienes se quedaron en su casa ayer y no fueron a votar, que sepan que hemos entendido el mensaje y que evidentemente tomamos nota para ser capaces de dar esa respuesta en cada momento a lo que no hayamos estado a la altura, que seguramente y habrá que hacer autocrítica. A partir de este momento, como comenté ayer, la Ejecutiva Regional me ha dado la confianza para liderar, seguir liderando el proyecto socialista, y hablaré con el resto de fuerzas políticas para que seamos capaces de frenar que nuestras instituciones entre esa extrema derecha que viene a quebrar la convivencia. Contra todo pronóstico, los socialistas se hunden. A pesar de ser los primeros, han obtenido 7 puntos menos del que hasta hoy era el peor resultado histórico, el de 2015. Unos datos que en el partido no pueden evitar ver como desastrosos. Ha habido una caída del voto de la izquierda de más de 12 puntos y evidentemente estamos ante un mal resultado que no se puede esconder de ninguna manera, ¿no? Tiempo de analizar estos hechos y para ello tenemos conexión en directo con el sociólogo Rubén Tamboleo. Señor Tamboleo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo es posible que ningún analista pudiese adelantar ese espectacular resultado de Vox? Estamos en un momento en el que se empieza a entender que las campañas electorales son ahora más importantes que, por ejemplo, hace 10 años. Entonces, la campaña electoral andaluza sí que ha sido de influencia de forma bastante notable. En el caso de Vox también ha sido así. Esa es además una de las explicaciones por las que algunas encuestas, que se dice siempre, no hubieran apuntado que este fenómeno estuviera tan alto, incluido el muy polémico CIS. El CIS se hizo hace más de un mes y esa es una de las razones por las que no ha tenido esa forma de medir que en esta última campaña electoral al final haya crecido tanto y especialmente en el último momento haya habido tantos movimientos de voto en varios sentidos y que haya quedado así el resultado. ¿Qué es lo que ha determinado que el Partido Socialista y Podemos, las fuerzas de izquierdas, no alcanzaran esa mayoría absoluta? Pues uno de los movimientos de votos ha sido la abstención. Esa abstención ha ido especialmente castigando a las dos fuerzas políticas de izquierdas. Esa abstención se veía bastante clara ya por la tarde y especialmente después de los datos de las 6 de la tarde, que se concentraba en algunas provincias y en algunas localidades donde el Partido Socialista está más fuerte y eso ha arrastrado también al movimiento de Adelante Andalucía. Uno de los ejemplos sería Jaén, otro de los ejemplos sería Sevilla. Son lugares donde esa abstención se hacía mucho más fuerte, mientras que en zonas como Almería, que son mejores siempre para la derecha, esa abstención no era tan grande y es la que ha hecho que viéramos las diferencias y sobre todo esos votantes socialistas que no tanto, algunos sí que pueden haber cambiado el sentido del voto, pero la mayoría de lo que han decidido ha sido simplemente quedarse en casa y no apoyar a su fuerza política tradicional, el Partido Socialista, que es la que más ha sido perjudicada por la abstención. ¿Cuáles han sido las principales medidas de Vox que han convencido al electorado andaluz? Siendo Andalucía, como sabemos, un territorio tan grande y con tantos millones de personas, podemos, igual que con la abstención y con los otros partidos, podemos desgranarlo por territorios
y si vemos que Vox ha estado muy fuerte en algunas provincias, porque en algunas saca 2 escaños, en otras saca solo 1, y especialmente en algunos municipios, podemos entender que si los mayores problemas de un municipio son, por ejemplo, la inmigración, como ocurre en el Ejido, y ahí es donde Vox gana las elecciones por delante de todos los otros partidos, pues podemos entender que, por ejemplo, las propuestas de inmigración, de frenar la inmigración y de tomárselo con diferencia con respecto a los otros partidos pueden haber influido especialmente ahí. Y luego, en general, en todo el territorio, pues por ejemplo, la crisis territorial que vivimos en España, la respuesta floja del Partido Popular o la respuesta tardía pueden haber sido todos los temas fundamentales que han influido de forma muy determinante en el electorado de Vox. También tenemos que decir que en esta campaña ha sido muy machacón el tema de que los votos de Vox no se iban a traducir en nada, pues como al final se han traducido y ahora ya vemos eso, si las elecciones volvieran a ser mañana, Vox incluso podría crecer aún más. ¿Quedaría Albert Rivera dañado si da el sí a un gobierno socialista con esa abstención de Podemos, de las filas moradas? Albert Rivera ya cambió la posición con su no a Mariano Rajoy, que luego convirtió en un sí en las elecciones generales, y ya también dieron un apoyo que también tuvieron que justificar en las anteriores elecciones andaluzas, con Susana Díaz a través de Juan Marín, que es el que hasta hace pocos meses ha sido el estable apoyo, el apoyo más estable para el gobierno de Susana Díaz. Entonces, ahora mismo se han comprometido mucho con el cambio. Si Albert Rivera coalicionase otra vez con el PSOE, entrando o no entrando en el gobierno, pues evidentemente si se fuera uno de los resultados, o que fuera dentro de 1, 2 o 3 meses, porque las negociaciones pueden ser muy largas, Ciudadanos podría, y con Albert Rivera al frente, podría salir perjudicado de un nuevo apoyo al Partido Socialista que se le ve en declive. ¿Cómo se traducen estas elecciones andaluzas al ámbito nacional? ¿Quiere decir esto que el Partido Socialista sufrirá un severo castigo? Bueno, vamos a ver cómo otra vez la campaña electoral va a ser muy importante, como aquí una sola semana en política se traducen en muchísimos cambios. Entonces, una de las traducciones de estas elecciones andaluzas al panorama nacional es que lo más probable es que sirvan para dejar las elecciones generales lo más tarde posible, finales incluso de 2019, yéndonos hacia 2020. Ese es uno de los problemas. Y otro de los problemas es que quieren desde ya, para que no haya esas elecciones y para la estabilidad, presionar a los independentistas para que finalmente den su apoyo a esos presupuestos generales, seguir con esta coalición tan extraña de socialistas, Podemos e independentistas separatistas, para dar estabilidad y así retraer y retroceder las elecciones generales el máximo de tiempo posible. Señor Tamboleo, gracias por este análisis. Muy buenas noches. Buenas noches. Susana Díaz quiso evitar la sentencia de los ERE, que será en primavera, y lo ha hecho, pero la juzgada no le ha salido del todo bien, encabezando el paro a la cola en educación y la imagen de Susana Díaz más ligada que nunca a la de Pedro Sánchez. Estas elecciones han supuesto un batacazo para el PSOE. La victoria más agria de Susana Díaz, a pesar de haber ganado las elecciones, una noche triste, que se traduce en el peor resultado de los socialistas en toda la historia. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son los posibles factores que han hecho que Susana Díaz caiga previsiblemente del Palacio de San Telmo? La imagen de un partido corrupto, en el caso de los ERE, ha dañado seriamente las siglas del PSOE. Un escándalo mayúsculo por el que Chávez y Griñán pueden ir a la cárcel y en el que Susana Díaz siempre defendió la inocencia de ambos. Esta debilidad de la presidenta pone aún más el foco en los problemas de una región que sufre una aguda parálisis. El paro en Andalucía es 8 puntos más alto que la media nacional y la educación está a la cola de toda España. Estos malos datos, sumados a la irrupción de nuevos partidos como Ciudadanos o Vox, que prometen el cambio y la mejora real de la sociedad, son quizás la razón en la que los andaluces han visto una alternativa ilusionante que no han visto en 36 años. Por eso, quizás, muchos votantes socialistas han decidido castigar a su PSOE quedándose en casa y dejando las urnas vacías, lo que ha causado una bajada de 5 puntos en la participación que se ha visto reflejada en los resultados, una variable que no han podido controlar. Pero sin duda, la principal razón de esta caída viene desde arriba, de la gestión del Partido Socialista en el Gobierno nacional. A Susana Díaz le han pasado factura los actos de Pedro Sánchez. Sus pactos con los independentistas, las corrupciones de sus ministros, sus continuos cambios de opinión y las promesas incumplidas han hecho que los andaluces vean el reflejo de Sánchez en Susana Díaz, como si de un espejo se tratase. Sois el espejo en el que nos miramos los socialistas de España.
Es evidente que Vox ha robado terreno político al resto de formaciones políticas, al Partido Popular, a Ciudadanos y también al propio Partido Socialista. El portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha hecho una llamada a la reflexión porque los andaluces no quieren un gobierno socialista en la región. Así se han manifestado en las urnas y también lo ha recalcado el propio consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Enrique Ruiz Escudero llama a respetar los resultados, pero la realidad, asegura, es que el tiempo socialista se ha terminado. Bien, yo creo que como reflexión con los resultados electorales, primero hay que respetar lo que han decidido los andaluces. O sea, los andaluces han hablado en las urnas con mayor o menor participación, pero el resultado, la realidad es el que es. Y la aritmética electoral lo que ha venido a decir es que los andaluces han decidido que no quieren que el Partido Socialista siga gobernando en Andalucía. Esa es la auténtica realidad. Unos resultados que suponen un claro aviso a Pedro Sánchez. Desde el PP y Ciudadanos piden al presidente del Gobierno que tome conciencia y convoque elecciones generales. A tenor de estos resultados y del batacazo electoral que se ha llevado el Partido Socialista, Pedro Sánchez debería convocar elecciones de inmediato. Yo creo que su aventura, después de la moción de censura, patrocinada por los enemigos de España, por los podemitas, por los independentistas y por los batasunos, ha concluido. Los andaluces han castigado a un gobierno que está gobernando España con los independentistas, con los amigos de Bildu y con la extrema izquierda de Podemos. Señor Sánchez, si nos está escuchando o viendo desde el avión, el helicóptero, allí donde esté, escuche, señor Sánchez, los andaluces le han dado la espaldas. Yo le pido que convoque elecciones generales y le ganaremos a las urnas. Un escenario que en el propio Gobierno descartan de pleno. Insisten en trabajar en sus políticas sociales y no tomar ninguna decisión precipitada. La anticipación de elecciones, pues nosotros no, vamos al contrario, vamos a seguir insistiendo en la necesidad de intensificar nuestra agenda social. No lo sé, la decisión de convocar, en su caso, elecciones es del presidente del Gobierno y solamente de él, que tendrán que hacerse las valoraciones adecuadas y con las perspectivas, al final, que sea mejor para la ciudadanía, no le quepa la menor duda. Este es un episodio de unas elecciones determinadas, en un momento determinado, y que desde luego creo que no se pueden hacer lecturas demasiado rápidas o demasiado interesadas. Aunque lo nieguen, en Ferraz ya apuntan a la salida de Susana Díaz y la invitan a irse. El hombre fuerte en el Gobierno, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha sido preguntado por ello y ha recordado que un dirigente siempre sabe lo que tiene que hacer. En cuanto a Susana Díaz, pues mire, eso forma parte de nuestra responsabilidad. Nosotros como dirigentes sabemos lo que tenemos que hacer siempre. Y en todo caso tenemos una cuestión muy asumida. Nuestro papel está siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político y siempre estamos a disposición de la organización que con generosidad siempre nos ha otorgado la confianza. Y con esa generosidad estamos siempre a disposición de lo que diga la organización. El mensaje parece claro: si Susana Díaz no consigue tomar las riendas y continuar dirigiendo desde el Palacio de San Telmo, debe irse. Ella de momento lo niega, se escudan haber ganado las elecciones a pesar de las cifras tan malas. Si hubiera perdido las elecciones me habría ido, pero es que he ganado las elecciones. Hablamos de esta jornada electoral y de las reacciones políticas con el periodista Germán Terch. Germán, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es posible que con la feroz campaña que han tenido contra ellas finalmente hayan logrado 12 escaños? Pues quizá precisamente por la feroz campaña, pero no solo. Realmente se está abriendo un nicho, se había abierto ya un nicho que se lo ha visto muy bien. Santi Abascal y su partido han visto muy bien el hueco que hay en romper con la corrección política, en romper con la mentira obligatoria. Y realmente se ha ido creando, como digo, una necesidad. Ellos dicen que no son de extrema derecha, sino de extrema necesidad. Y realmente han sido de extrema necesidad, mucha gente lo ha visto así y estoy convencido de que en el futuro muchísimos españoles lo van a ver igual. ¿Cuáles son, a su juicio, los motivos que han hecho a los andaluces confiar en Vox? Pues que han dicho, pues eso, precisamente eso, han dicho las verdades prohibidas, las cosas que los españoles se dicen ya solo en la intimidad,
porque temen represalias si hablan de ciertas cosas en contradicción a la gran mentira que se ha ido creando con la corrección política, que son las mentiras que convienen a toda la hegemonía dominante del izquierdismo, un izquierdismo ideológico que ha sido aceptado por la derecha en general en este país desde hace casi 40 años, se ha ido asumiendo tanto en la historia como en la realidad, en la interpretación de la actualidad en general, y culturalmente se ha ido aceptando por parte de todos ese rodillo de la izquierda, que es todo un cúmulo inmenso de mentiras, que empiezan por las mentiras de la memoria histórica, pero están en todas partes, están en la ideología de género, están en muchísimos rincones, en todas partes en esta sociedad, y cada vez van limitando más las libertades y la libertad de pensamiento y de expresión. Contra eso se ha revuelto Vox por primera vez en este país de una forma muy clara. Es el primer partido que lo hace, y lo ha hecho con gran éxito, y yo, como digo, le auguro bastante más. ¿Los resultados de ayer suponen a Sánchez un voto de castigo, por así decirlo? Sin duda. Yo creo que el batacazo para los socialistas es inmenso. Yo creo que es un fin de ciclo para el Partido Socialista. Probablemente Sánchez ha llevado al partido, cruzando todas las líneas rojas que ha cruzado, lo haya llevado ya a una situación en la cual se hunda en una crisis de la cual quizá ya solo salga a través de una refundación. Esto se venía apuntando desde Zapatero, pero yo creo que ahora, ya que ha cruzado, como digo, todas las líneas rojas en sus pactos con los golpistas, en sus pactos con el filoterrorismo, aceptando una serie de compañías absolutamente intolerables, el Partido Socialista Obrero Español, con esas siglas, las mismas siglas de la Guerra Civil, yo creo que debería dar por terminado su ciclo, tarde o temprano lo hará, y como otros partidos socialistas se refundirá en alguna otra cosa, si acaso. ¿Qué le parecen las palabras de Pablo Iglesias llamando a una resistencia antifascista? Bueno, la izquierda española tiene gran tradición de no aceptar los resultados de las votaciones más que cuando les convienen, y si no, pues hacer lo que hicieron, lo que hacían en los años 30 y lo que les gustaría hacer en cada momento. Es muy normal que Pablo Iglesias, que al fin y al cabo tiene un partido que es prácticamente una franquicia de un régimen que es el venezolano, diga lo mismo que Maduro. Maduro dijo: si no podemos por los votos, lo haremos por las armas, y él no tiene armas, pero bueno, pues amenaza con la violencia en las calles, amenaza con salir a controlar ellos las calles. Ahora, debería tener cuidado Pablo Iglesias, porque las últimas convocatorias en las calles de su partido han sido un ridículo absolutamente terrible, y quizás se encuentre en la calle con cualquier otra gente que sean bastantes más que ellos. Germán, gracias y muy buenas noches. Buenas noches a todos. Estas elecciones suponen un varapalo al Partido Socialista y al propio Pedro Sánchez, un respiro al Partido Popular, una consolidación de Ciudadanos, un fracaso para Podemos y un éxito rotundo de Vox. Editorial con Rafa Núñez de Huesca. Unas elecciones que parecían un trámite y que se han convertido en históricas por varios motivos. Vayamos punto por punto, partido por partido. Sobre el Partido Socialista. El socialismo se desploma en su principal feudo, en el lugar en el que llevaban gobernando de manera ininterrumpida desde hace 36 años. Han pasado de 47 escaños a 33, un desplome de 400.000 votos y más del 20% de su electorado. Una derrota inesperada contra una derecha fragmentada y que tiene lecturas a nivel nacional. En estas condiciones, Pedro Sánchez no adelantará elecciones, si es que en algún momento tuvo esa idea. Respecto del Partido Popular, ha perdido exactamente el mismo porcentaje de voto que los socialistas, esto es, un 20%, 1 de cada 5 votantes. Sin embargo, mantuvo la segunda plaza. Juanma Moreno Bonilla, el candidato sorayista, aguantó el tirón de Ciudadanos y tiene posibilidades de gobernar, insisto, contra todo pronóstico. Muchas posibilidades de gobernar las de Juanma Moreno Bonilla, porque un fracaso es el que ha obtenido, pero que puede convertirse en una oportunidad. Paradoja por y gracias a Vox, el partido que se supone que iba a restarle muchos votos.
Es, en definitiva, un espaldarazo a Casado que sale reforzado de un lugar del que todos aseguraban que saldría magullado. Respecto de Ciudadanos, es, junto con Vox, el único partido que sube, y sube mucho. Dobla su representación, una prueba más de que los andaluces han votado en clave nacional, exactamente en clave catalana. Marín, sin embargo, y a pesar de ser la tercera fuerza, se está postulando para ser el presidente de la Junta de Andalucía. Les incomoda la posibilidad de quedar encuadrados en el mismo proyecto de gobierno que Vox, pero saben a la vez que sus votantes no les perdonarían que desaprovecharan semejante oportunidad 36 años después. Ciudadanos tiene que significarse y de esta decisión dependerá en gran parte su suerte en el resto de España. Con respecto a Adelante Andalucía, el neochavismo andalucista no ha sabido aprovechar la catástrofe del Partido Socialista y no crece y ni siquiera mantiene su posición anterior, se desploma. La suma con Izquierda Unida les ha restado 3 escaños y esto, repito, con un PSOE en retirada. Quizá tenga que ver con el amparo al golpismo separatista de la formación de Iglesias. Eso sí, están tapando la catástrofe, llamando a una revolución y a combatir el fascismo en las calles. Una nueva irresponsabilidad que abre un panorama de crispación que en nada beneficiará al país. Y llegamos a la gran sorpresa. Vox, 12 escaños, la gran revolución de las elecciones. Los de Abascal han multiplicado por 22 sus votos de 2015, logrando 400.000 votos. Sus votos son en consecuencia de un trabajo contra el separatismo en los juzgados, de su capacidad para defender la nación española y romper las mordazas de la corrección política. Nadie sabe cuál puede ser el techo de la formación y en 6 meses hay elecciones europeas, autonómicas y locales, Alba. Y veremos si hay también generales. Gracias, Rafa. 3 meses encerrado, bueno, más de 3 meses y meses encerrado en su palacete de Galapagar. Ahora Pablo Iglesias parece que volverá a salir a las calles a llamar a la movilización. Pide a todos los trabajadores, estudiantes, asociaciones y colectivos progres del país movilización para frenar el avance de lo que ellos llaman extrema derecha. La irrupción de esta fuerza de extrema derecha se explica, y esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, por los discursos del Partido Popular y Vox. Han normalizado y han blanqueado los discursos de extrema derecha, pero tenemos una cosa clara: estamos dispuestos a construir juntos y juntas un dique frente al avance de la extrema derecha y creo que toca el momento de la responsabilidad. Vox señala a Iglesias por llamar a manifestarse. Santiago Abascal ha avisado a Podemos de que será su líder, el responsable último, si se produce algún episodio de violencia y crispación. Digo esto porque quienes están llamando a ese antifascismo militante para referirse a nosotros están adquiriendo una gravísima responsabilidad. Y desde aquí queremos señalarles, queremos decirle a Pablo Iglesias que le haremos responsable de todos los ataques, de toda la violencia y de todas las amenazas que a partir de ahora se hagan contra esta fuerza política. No vamos a tener ninguna duda en señalar a quienes están queriendo romper no solo el orden constitucional, sino la convivencia. La primera prueba para demostrar el apoyo al Ejecutivo socialista ha salido mal. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que con estos resultados se refuerza su compromiso, atención, a defender la Constitución de España. Mi gobierno seguirá impulsando un proyecto regenerador y europeísta para España. Los resultados en Andalucía refuerzan nuestro compromiso de defender la Constitución y la democracia frente al miedo. El discurso del miedo lo han entonado desde ayer por la noche los diferentes miembros del Gobierno y otros dirigentes del PSOE. Hablan de ideario anticonstitucional y de extrema derecha. Es verdad que, como ayer dijo nuestra secretaria general en Andalucía y candidata a la Junta, hemos perdido muchos apoyos y para nosotros no fue el resultado que queríamos y que buscábamos. Y yo creo que es importante hacer un análisis de la subida o el ascenso de una formación política que tiene un ideario anticonstitucionalista. Y creo que también nos tiene que hacer reflexionar que cuando hay partidos políticos que juegan a discursos de extrema derecha, al final quien gana es la extrema derecha. Yo lo que creo que lo fundamental es que la extrema derecha no condicione la agenda política española. La primera consecuencia que tiene que haber es frenar el avance de la extrema derecha. Adelante Andalucía se ha quedado 3 escaños por debajo de la suma de Podemos e Izquierda Unida por separado que hicieron en 2015, 20 frente a 17 y cosechando casi 300.000 sufragios menos.
Bien, en primer lugar, queremos volver a insistir en que los resultados electorales de las elecciones andaluzas nos han dejado una situación que nosotros entendemos que es muy grave. Nosotros entendemos que estamos ante un panorama alarmante, un panorama que refleja una ola reaccionaria en Andalucía y en nuestro país. Una ola reaccionaria que amenaza de forma severa las conquistas sociales y laborales conseguidas con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha dedicación por las generaciones precedentes. La entrada de Vox en las instituciones ha supuesto el fin del régimen socialista andaluz tras 40 años de corrupción, paro y clientelismo. Veamos ahora cuáles han sido esas 12 campanadas que ha logrado tocar el partido de Santiago Abascal. Javier Torres, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Pues en Vistalegre, Alba, comenzó todo. Vox ha llenado los actos que ha celebrado en Andalucía desde que el pasado 7 de octubre más de 9.000 personas abarrotasen la Plaza de Toros de Vistalegre. Desde entonces, todos sus mítines en ciudades como Sevilla, Málaga o Almería han sido seguidos por miles de personas. Vistalegre fue el punto de partida de una ola que desde entonces no ha parado de crecer. Sin apoyo mediático, la segunda campanada, pero sin embargo el éxito no se debe al respaldo de los grandes medios, pues Vox no los ha tenido. Vean esta imagen, es Santiago Abascal en la campaña Las Andaluzas en el año 2015 en Sevilla. Está subido a un banco y está haciendo campaña electoral, megáfono en mano, tratando de dar a conocer a su partido ante la indiferencia de los viandantes. En 3 años, Vox ha pasado de la indiferencia a ser el partido que más crece en toda España. Estigmatizados, la tercera campanada, una de las claves que explican la subida de Vox es la estigmatización. Los grandes medios han despachado desde el principio a Vox con un sinfín de etiquetas: ultraderecha, populismo, xenofobia, discurso racista. Toda esta batería de insultos, lejos de provocar el rechazo del votante, pues ha hecho que el partido de Abascal fuese creciendo a lo largo de la campaña. Sin miedo a la prensa, la influencia de los grandes medios es cada vez menor y los ataques al partido de Abascal pues no han provocado que la formación haya retrocedido en su discurso. Muy al contrario, Vox ha rechazado entrevistas a periodistas tan conocidos como Ana Rosa en Telecinco o a Jordi Évole de La Sexta, que llamó fascista al partido de Abascal. Vean. Pero no, son gente que están dispuestos a votar a un partido fascista, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, un partido fascista que está hablando de xenofobia con total impunidad, sin que haya nadie en la fiscalía que se querelle, son racistas, son homófobos, son machistas. Bueno, tras el insulto de Évole, acostumbrado a que los políticos se arrastren por salir en su programa, pidió una entrevista a Santiago Abascal, que le respondió de la siguiente manera, a través de las redes sociales: tiempos de estigmatización y descaro mediático después de insultarnos a nosotros y a nuestros votantes. Évole pretendía que colaborásemos con su programa. No tienen vergüenza. Nosotros distinguimos entre la crítica periodista y los mamporreros del poder, que llame a Otegi. La quinta campanada de Vox es la clase trabajadora, que ha sido abandonada en parte por la izquierda. El globalismo, que ha provocado sociedades fragmentadas e hiperindividualizadas en todo Occidente, pues ha tenido respuesta en partidos del corte de Vox, que apelan a la identidad y al patriotismo. La clase trabajadora ha sido abandonada por la izquierda, como decimos. Pónganse en la piel de un obrero que llega a casa a las 9 de la noche después de un duro día de trabajo, enciende el televisor y se encuentra con esto. Vean. La violencia, el darnos cuenta de que la violencia fundamentalmente está incardinada en, digamos, en lo que es el ADN de la masculinidad, ¿no? Mañana hay en el Círculo de Bellas Artes, en la Sala María Zambrano, a las 7 de la tarde, un acto con diferentes portavoces y portavozas del Grupo Parlamentario Confederal. Bueno, es dudoso que esto que hablaban Carmen e Irene Montero interese lógicamente a la clase trabajadora. La sexta campanada, ideología de género. Vox es el único partido que se ha opuesto, que se opone a esta locura de ideología de género impulsada por la izquierda, pero también, ojo, asumida por Partido Popular y por Ciudadanos. Atreverse a romper este consenso pues ha provocado reacciones tan furiosas como la de Susana Díaz, que acusaba a Vox de justificar la violencia contra las mujeres. No, bueno, lo dijeron ellos, ¿no? Por la mañana el propio Partido Popular no descartó la posibilidad de sumar sus votos con la extrema derecha, con un partido racista, xenófobo, que no condena la violencia hacia las mujeres. Séptima campanada, el debate de las ideas. Todos recordaremos, el Partido Popular de Soraya Rajoy sepultó cualquier debate de las ideas
en la derecha, pues para acabar sometiéndose a todos los postulados ideológicos de la izquierda, del progresismo, desde la ideología de género, pasando por el aborto o la ley de la memoria histórica. El PP ha dejado un vacío tremendo en la derecha, lo dijo el propio Rajoy en 2008 en el Congreso de Valencia. Esto es lo que hay y al que no le guste que se vaya al Partido Liberal o al Conservador. Yo quiero que nuestros socios sean los que son Merkel y Sarkozy, y si alguien se quiere ir al Partido Liberal o al Partido Conservador, que se vaya. Octava campanada, la inmigración, otro de los puntos originales defendidos por Vox. Frente a una izquierda que defiende a los ilegales que saltan la valla y agreden a la policía, el partido de Abascal propone construir una valla en Ceuta y Melilla, restringir la inmigración ilegal, cerrar las mezquitas fundamentalistas y expulsar de España a los imanes que promuevan el odio. No es casualidad que Vox haya sido la fuerza más votada en una localidad con tanta inmigración africana como el Ejido en Almería, y lo están viendo. Vox ha sido el partido más votado con un 29,51%. El PSOE, por ejemplo, 15,8% y Adelante Andalucía 7,77%. Son los partidos que más defienden la inmigración ilegal. Vamos hacia la siguiente campanada, la novena, la centralidad de la campaña. Aunque se trataba Vox de un partido sin representación, se ha colado en los debates que los cuatro grandes partidos realizaron en Canal Sur. Los candidatos de la izquierda apelaban al fantasma de Vox para tratar de generar miedo en el votante. La estrategia, desde luego, no le ha podido salir peor a la izquierda. Si va a sumar sus votos con el Partido Popular y con Vox. Décima campanada, la superioridad moral progre. Los partidos de la izquierda, siempre convencidos de esa superioridad moral, pues se han pasado la campaña convencidos de que la suma de PSOE y Podemos sería suficiente para ganar las elecciones. La candidata de Adelante Andalucía ni siquiera daba un mísero escaño a Vox. Yo mucho me temo que al final va a marcar la recta final de campaña una fuerza política que no va a entrar en el Parlamento de Andalucía. Y no va a entrar porque somos una comunidad autónoma resistente a las derechas. Undécima campanada, el factor Pedro Sánchez. La llegada de Sánchez a la Moncloa de la mano de Bildu y los partidos independentistas catalanes ha reforzado el discurso de Vox sobre la unidad de España. Cada vez más votantes perciben que el partido Abascal es el mejor dique de contención contra la anti-España. La última campanada, la 12ª, firmeza frente al golpismo catalán. Vox ha liderado la causa contra los líderes separatistas desde los tribunales. Abascal, Javier Ortega o Pedro Fernández han hecho del Supremo un instrumento con el que parar el golpe separatista que sigue adelante. En primer lugar, que en España no existen presos políticos, que no hay criminalización de ideas políticas, que lo que existe es una organización delictiva, de la cual forma parte en su cabeza dirigente Junqueras, existe una hoja de ruta perfectamente señalada y que lo que se ha pretendido es subvertir el Estado constitucional, lo que se ha pretendido es dar, en definitiva, un golpe de Estado contra la nación española. Pues esta, Alba, han sido las 12 campanadas de Vox. Pues Javier, gracias y muy buenas noches. Y abrimos ahora nuestra habitual sección de la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, Alba. Seguimos pendientes de estas elecciones andaluzas porque han estado siguiéndolas también desde muy de cerca fuera de nuestras fronteras. Efectivamente, desde que el partido de Santiago Abascal se hizo con esos 12 escaños, incluso desde un poquito antes, las reacciones no se hicieron esperar. Por ejemplo, vean esta de Marine Le Pen, que es la presidenta del Frente Nacional francés, antes incluso de que en España supiéramos que el partido de Santiago Abascal iba a tener el éxito que finalmente tuvo. Está felicitando a Santiago Abascal por, literalmente, los éxitos de Vox en Andalucía. Me gustaría que vieran también otro líder que la prensa generalista tilda de xenófobo y de ultraderechista. Se trata de Matteo Salvini, al que, como ven aquí, Santiago Abascal respondía hace pocas semanas diciéndole que metiera sus narices en los asuntos italianos. Saben ustedes que Matteo Salvini, en tanto que antes de presidente de la Liga fue presidente de la Liga Norte, un partido separatista italiano, bueno, pues simpatizaba al menos con el separatismo catalán, y aquí el líder de Vox le cantaba las 40 como ustedes están pudiendo leer. Mete tus narices en los asuntos italianos y deja de comportarte como un burócrata globalista entrometiéndote en la soberanía nacional de España. Y por cierto, ese separatismo catalán que apoyas tiene entre otros logros haber hecho de Cataluña la región
más islamizada de España. Salvini, habrán podido entender ustedes, no felicitó a Santiago Abascal como sí que hizo Marine Le Pen. Vamos al diario Le Monde, es un diario progresista, esta es la CNN, que también se hizo eco, la CNN norteamericana, y tituló Partido de extrema derecha española surge por primera vez desde Franco. Les advierto que todos los titulares de la prensa internacional van casi siempre en esta línea, abundando en el carácter presuntamente ultraderechista de Santiago Abascal. Vamos con el siguiente medio de comunicación, un medio de comunicación europeo, como es el caso de esto es ese es el presidente de los liberales europeos. Dice: felicidades a Ciudadanos por sus enormes logros en las elecciones de Andalucía. El éxito de la extrema derecha, sin embargo, debería preocuparnos a todos. Enfrentamos una batalla por el alma de Europa en las elecciones europeas de mayo. Este tuit, que es el tuit del presidente de los liberales europeos, el grupo al que pertenece Ciudadanos, el grupo al que pertenece el partido de Albert Rivera, ha sido muy controvertido porque se entiende que suena a reprimenda por el presunto acercamiento que estaría estableciendo Ciudadanos con Vox para lograr un cambio de gobierno en Andalucía. Habrá que estar atentos a este líder de los liberales europeos, a ver si sigue ejerciendo esa presión sobre Ciudadanos para mantenerlo alejado de lo que llaman la extrema derecha. Este es el diario francés Le Monde, que es un diario progresista y que viene a decir: en España, la entrada de la extrema derecha en el Parlamento andaluz sacude el panorama político. De nuevo nos encontramos con epítetos graves, rotundos y agresivos contra Vox en periódicos norteamericanos, de líderes europeos, en periódicos franceses, como es el caso de Le Monde, y vamos a ver el caso del The Guardian, que es un diario británico y que tampoco es demasiado indulgente con el partido de Santiago Abascal. La extrema derecha logra escaños por primera vez desde Franco. Se fijan ustedes que tanto la CNN como el The Guardian, medios anglosajones, sacan a relucir el fantasma de Franco para referirse a un partido como Vox, que no es otra cosa que un partido democrático y perfectamente homologable. Pues Rafa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta mañana. Abrimos página catalana porque tenemos novedades sobre los golpistas encarcelados. El Tribunal Constitucional ha decidido tramitar las nuevas peticiones de los exconsellers de Cataluña, Jordi Turull y Josep Rull, y el diputado de Junts per Cat, Jordi Sánchez, para revisar su situación de prisión provisional y de suspensión como parlamentarios al estar procesados. Sánchez y Turull llevan desde este sábado en huelga de hambre con el fin de presionar al Constitucional y denunciar que bloquea sus recursos y les impide acceder a la justicia europea. Haré la huelga de hambre hasta que considera que la tengo que hacer. No me he puesto ni un mínimo ni un máximo. Debo ver cómo me encuentro. Y no añadiré más, porque le quiero quitar dramatismo a este hecho. El riesgo de hacer pornografía es muy alto, y no quiero ser el Bobby Sands catalán. Y el presidente de la Generalitat ha acudido a la cárcel de Lledoners a visitar precisamente a Sánchez y a Turull. Su huelga de hambre, según Torra, es una forma de que todo el mundo se entere de lo que están viviendo, animando a los ciudadanos a ser portavoces de la misma. Están determinados y decididos a continuar con esta huelga de hambre por los motivos que explicaron el sábado, por la injusticia en la que están siendo sometidos, y que es evidente que el hecho de que el Tribunal Constitucional no sustancie los recursos de amparo que llevan meses y algunos de ellos un año sin ser atendidos por el Tribunal Constitucional, a ellos les sitúa en un desamparo absoluto y en la imposibilidad de acudir a la justicia europea. Ataques con excrementos, basura y carteles reivindicativos en los juzgados. Los CDR han querido conmemorar el tercer día de huelga de hambre de Sánchez y Turull, atacando a las instituciones, concretamente en los juzgados de Sabadell, Rubí, Sardañola, Vic, Manresa y Solsona. Los mal llamados comités de defensa de la República han reivindicado la autoría de estos hechos con fotografías y vídeos en sus cuentas oficiales de las redes sociales.
La debilidad parlamentaria del Gobierno ha obligado a Sánchez a adoptar el decreto ley como forma de gobierno, sin buscar en muchos casos el apoyo de la Cámara. Aparte de los decretazos, otra de las prácticas que ha caracterizado esta legislatura han sido los dedazos. Nos lo explica Miguel Gutiérrez. Miguel, muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Alba. En primer lugar, habría que recordar que el decreto ley se usa para sacar medidas adelante en situaciones de urgencia. Pues bien, los decretos han sido numerosos, de hecho superan las 2 cifras y se han usado sin urgencia alguna. Así supera el Gobierno su pobre representación parlamentaria. Vamos a ver los casos más sonados. En primer lugar, lo hizo con la renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Sánchez decidió no esperar al concurso público para la elección del sustituto de José Antonio Sánchez, el anterior presidente de la cadena pública, y fue elegida Rosa María Mateo como nueva presidenta y se produjo una purga ideológica sin precedentes, nada más y nada menos que 77 despedidos o desplazados. Esta acción tuvo como consecuencia una caída de la audiencia tremenda. Como ven, 400.000 espectadores menos que en 2017, en la 1, en Televisión Española. Y Radio Nacional ha perdido un 12% de su audiencia, de sus oyentes. A raíz de esto, la 1 ha perdido su liderazgo y se coloca en tercera posición tras Antena 3 y Telecinco. Otro de los decretazos ha sido la exhumación de los restos de Franco, del Valle de los Caídos, que también fue a través del decreto ley. Un problema que tenía en vilo a toda España, sin duda. Nótese la ironía. Es más, como Sánchez no consigue los apoyos para los presupuestos generales del Estado, plantea agotar la legislatura a base de decretos. Hasta sus socios de Podemos le reclaman elecciones en estos momentos. En cuanto a los dedazos, la oposición acusa al Gobierno de haber copado los cargos públicos con dirigentes y exaltos cargos del Partido Socialista en apenas 6 meses. El más sonado es el caso de José Félix Tezanos, el secretario de Estudios y Programas del partido, como responsable del CIS. Y es que su mayor hazaña es cocinar los estudios de intención de voto. Y, por ejemplo, vean esta encuesta que vamos a enseñar en un momentín. Aquí vemos cómo abajo tenemos el CIS de Tezanos, que solo daba, por ejemplo, un escaño a Vox, cuando en realidad ha obtenido nada más y nada menos que 12. Y solo acertaron con Ciudadanos y parece que lo hicieron de chiripa. Se trata de un uso electoralista del CIS inadmisible que, sin embargo, no ha surtido efecto. Otros dedazos han sido los siguientes, empezando por Juan Manuel Serrano, exjefe del gabinete de Sánchez en Correos. Otro, Óscar López, exsecretario de Organización del Partido Paradores Nacionales. Ignacio López, secretario de Movimientos Sociales en Salvamento Marítimo. O Vicente Fernández, el exalto cargo de Susana Díaz en Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, José Vicente Berlanga, vinculado al Partido Socialista del País Vasco en ENUSA, y no podemos olvidar el fichaje de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por el Instituto de Empresa. Todo esto a pesar de que Sánchez prometió en el año 2014 acabar con el enchufismo. Alba. Pues Miguel, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Más asuntos. 4 personas, 3 hombres y una mujer han resultado heridas por arma de fuego en un tiroteo en el Paseo, en el distrito de Nou Barris de Barcelona. 2 de los heridos se encuentran ingresados en estado crítico, uno muy grave y el otro grave. Por el momento no se han producido detenciones y las primeras investigaciones apuntan a un enfrentamiento entre familias, una venganza entre clanes de etnia gitana. Los agentes extreman ahora las precauciones ante una posible represalia por enfrentamientos. Y a partir de hoy mismo, Hacienda comienza con la devolución del IRPF de maternidad. La agencia tributaria ha lanzado ya el formulario para solicitar la devolución del mismo, anulado por la justicia. Los afectados lo podrán descargar de su página web para rellenarlo y entregarlo de forma presencial o vía telemática a través de su página web sin mayor papeleo, y las devoluciones comenzarán esta misma semana. Se han creado 2 grupos para evitar un colapso del sistema. El primero, los que hayan sido padres en 2014 y 2015, que ya pueden solicitarlo, y los que hayan tenido hijos en 2016 y 2017, que deberán esperar a enero. Asimismo, hemos elaborado un sistema eficiente para la devolución, porque el coste total de estas devoluciones de prestaciones ascenderá en torno a los 1.200 millones de euros. Es la cifra que la agencia tributaria ha calculado viendo los datos que durante esos años se han producido de personas que se le haya retenido el IRPF por causa de la maternidad. Y nosotros nos despedimos ya, pero como siempre les dejamos con Tiempos Modernos y El Gato al Agua. Hasta mañana.